Bueno, antes de pasar a la parte de soporte, que es lo que nos corresponde tocar el día de hoy también, vamos a terminar con el tema de la planificación, que nos quedamos pendiente con el 6.2, ¿ok? En la parte de planificación ya sabemos que se dividía en dos. Teníamos la primera parte que es acciones para abordar los riesgos y oportunidades. Hablamos de estos cuatro subrequisitos importantísimos, porque de aquí parte realmente la verdadera planificación, que es identificar, es evaluar y valorar los aspectos ambientales, nuestros requisitos legales, los riesgos y oportunidades que podemos quizás tener de acuerdo a nuestro contexto y planificar las acciones. ¿Ok? El siguiente punto dentro del requisito 6 es el 6.2, que es hablar de los objetivos. Así como vimos en calidad, sesiones anteriores, que necesitábamos establecer objetivos específicos. Si bien es cierto, en nuestra política hay compromisos, pero esos se consideran como objetivos generales. Entonces, necesitamos que esos compromisos se lleguen a cumplir. Y la manera de poderlos llegar a cumplir, una de esas maneras es proponiendo los objetivos, en este caso, objetivos ambientales. Entonces, la norma, que es muy parecida a lo que nos dice a lo que ya hemos revisado en calidad, divide en dos requisitos. La primera parte, que es planificar los objetivos, que todos estos ítems de aquí nos hablan de las características que deben de tener esos objetivos. Y luego tenemos la estructura que debemos establecer para los objetivos, que es en el ítem sub 2. ¿Sí? Entonces, la norma comienza diciéndonos que la organización debe establecer objetivos ambientales. ¿Sí? Acuérdate que la palabra que viene después del debe es importante porque es la obligación realmente que vamos a cumplir. Entonces, aquí, como dice establecer, vamos a tener que proponer cuáles son los objetivos ambientales específicos que nosotros vamos a querer cumplir dentro de nuestro sistema de gestión y de acuerdo a nuestro alcance. Consideremos que lo que queremos es mejorar el desempeño ambiental de mi organización. Entonces, estos objetivos deben estar alineados a todo lo anterior ya planificado, hecho, realizado, establecido. ¿Sí? Y no solamente nos dice establecer los objetivos ambientales, sino nos habla que tengamos en cuenta, bueno, nos separa las funciones y niveles pertinentes, teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos de la organización, sus requisitos legales y otros requisitos asociados, y considerando sus riesgos y oportunidades. Entonces, no solamente es en base a los compromisos que ya hemos puesto en nuestra política, que son objetivos muy generales, sino en estos objetivos que son los específicos de nuestro sistema de gestión, tomemos en cuenta todo lo que ya hemos analizado en el requisito 6, todo lo que ya hemos identificado, todo lo que ya hemos evaluado, todo lo que ya hemos valorado. A nivel de aspectos y de impactos, sabemos ya cuáles son los aspectos y los impactos ambientales significativos que tiene mi organización y de qué procesos, sobre todo, parten esos aspectos ambientales significativos. Entonces, nuestros objetivos tendrán que abordar esos aspectos e impactos significativos para poder minimizar la causa y el efecto que puedan producir en mi organización, o sea, el daño ambiental que pueda tener en mi organización. Y no solamente eso, sino también los requisitos legales, que es hablar de las normas. O sea, mis objetivos también tienen que apuntar al cumplimiento de esos requisitos legales, de esas normas que yo también ya he identificado. Y los riesgos y oportunidades, ¿no? Las amenazas o las oportunidades que podamos tener en nuestra organización, que también ya las identifiqué, ya las evalué, ya las valoré, ya sé de qué procesos salen o de qué tipo de contexto es el que se desarrolla. Ahora yo tengo que tomar esa información y convertirlo en objetivos. Objetivos, y ahí viene el segundo debe, ¿no? Los objetivos deben cumplir ciertas características. Para llamar a un objetivo como tal, debe ser coherente con lo que se encuentra en mi política ambiental, debe de ser medible estos objetivos, o sea, debe tener tiempo, debe de tener indicadores que me permitan a mí poder medir si es que yo he cumplido o no con el objetivo, ser objeto de seguimiento, comunicarse los objetivos y actualizarse. ¿Sí? Todo eso son las características de los objetivos ambientales que yo voy a establecer. Y el siguiente debe, dentro de este primer subrequisito, es conservar información documentada.
¿no? Ya esto que te está diciendo, que estos objetivos ambientales sí o sí tienen que establecerse en un documento físico, virtual, pero sí, sí o sí debe haber un documento que me presente cuáles son los objetivos ambientales en mi organización. Y luego tenemos el segundo ítem, que nos habla la planificación de acciones para lograr esos objetivos ambientales. Y aquí tenemos otro debe. En este debe nos habla que la organización debe determinar en relación a esos objetivos ambientales qué se va a hacer, qué recursos se requerirán, quién será responsable, cuándo se finalizará y cómo se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de seguimiento de los avances para el logro de los objetivos ambientales medibles. Entonces son 5 cosas que si te acuerdas de lo que vimos de calidad es parecido, porque en calidad también nos hablaban de las acciones en concreto, de los recursos que íbamos a disponer, de quién va a ser el responsable, del tiempo y de la medición. Calidad nos hablaba lo mismo, solamente que ahora son en relación a los criterios que vamos a utilizar para ambientales, en los objetivos ambientales. Entonces, este punto de la norma que te pide que definas cuáles son las acciones de los objetivos ambientales que te estás proponiendo, qué recursos vas a utilizar para cumplir esos objetivos, quién o cuántas personas van a ser responsables de cumplir este objetivo ambiental. ¿Cuándo se finalizará? Hablamos del tiempo, o sea, tus objetivos van a ser anuales, van a ser semestrales, van a ser bimestrales. Eso depende de ti como implementador. Por lo general, los objetivos siempre se plantean para el cumplimiento de un año, por lo general, por el tema de los recursos, ¿no? Porque no tengo tantos recursos o no tengo la capacidad de poder brindar tantos recursos para hacer objetivos que se estén cumpliendo cada 2 meses, ¿no? Va a ser cumplimiento o la evaluación del objetivo va a ser de cumplimiento anual. ¿No? Y evaluar, ¿no? Que es realmente hayamos cumplido con el objetivo. Y por último, nos dice la organización debe, y ahí tenemos el último debe de este punto, considerar, que es otra palabra importante, aquí, un momentito. Ok. Considerar cómo se pueden integrar las acciones para el logro de los objetivos ambientales a los procesos de negocio de la organización. Acuérdate que este es un sistema ambiental que no busca desnaturalizar a la empresa, sino todo lo contrario, busca hacer crecer a la organización. Entonces, a nivel de dirección de negocio no podemos cambiar la dirección como tal. Lo que debemos hacer es que nuestras acciones se complementen a la dirección de negocio que ya se tiene, tanto su misión, su visión. Entonces, debemos tomar en cuenta también esa dirección de negocio, esos procesos de negocio que ya se tienen, esa misión y visión, para no proponer acciones que resulten que nuestro sistema de gestión desnaturalice por completo a mi organización. ¿Ok? Bueno, eso es todo lo que nos dice la norma. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a cumplir este requisito? Realmente existen, como ya les había explicado con otros requisitos, muchas opciones de cumplimiento. El cómo lo determinas tú. En el anexo A, que ya sabes que esta norma tiene un anexo A que te detalla con algunos otros ejemplos más, en algunos casos, cada requisito. Por ejemplo, aquí te dice que los objetivos ambientales, que ya hemos leído lo que te dice la norma de manera general, podemos establecerlo en los 3 niveles de nuestros procesos. O sea, podemos establecer objetivos de nivel estratégico, objetivos de nivel táctico y objetivos de nivel operacional. O sea, y podemos categorizar inclusive nuestros objetivos. Eso ya te lo dice en el anexo A. Si tú consideras, ¿no? Porque el puede, aquí viene un puede, que es una posibilidad, no es una obligación, el debe es una obligación. Si tú consideras que no quieres establecer objetivos de manera así general, sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de estructura, sin ningún tipo de clasificación, pues podrías establecerlos en estos 3 niveles, ¿no? Y ahí ya tu cuadro o tu matriz de objetivos tendría que tener un ítem que hable del nivel de objetivo que estás estableciendo, ¿no?
También te dice, ¿no? Bueno, te va dando los significados de algunos puntos que ya hemos leído en la norma, como hablar de coherente con la política, hablar de medible, hablar si es viable. O sea, ya te va ayudando a que puedas entender un poquito más lo que hemos leído hace un momento de la normativa. Y sobre todo, si tú de repente quieres información adicional, sobre todo por los indicadores ambientales, porque nos habla dentro de las obligaciones de cumplir con estos objetivos ambientales, de poder evaluar y hacerle seguimiento. Entonces ahí hablamos de indicadores ambientales. Y te dice que puedes revisar otra norma ISO que te ayude a poder entender o tener más información sobre estos indicadores ambientales. Y esa es la ISO 14031. 14031. ¿Sí? Ahora sí, el cómo, muy parecido a calidad, realmente. Aquí es, disculpen, aquí es medio ambiente, muy parecido a calidad. O sea, lo que tú estableces para calidad, puedes establecerlo para medio ambiente. Ya te comenté desde el requisito 4.1 de este análisis de la norma ISO 14001, que en la integración no vamos a utilizar varios documentos, vamos a utilizar un solo documento quizás donde trabajemos las tres normas: calidad, medio ambiente y seguridad. Y si te acuerdas de calidad, una de las metodologías que se utilizaba para establecer objetivos era la metodología SMART. Para medio ambiente, ¿se puede establecer la misma metodología? Claro, se puede establecer la misma metodología para definir los objetivos. ¿Podemos hacer también matrices de objetivos? Sí, también, si lo consideras. Tenemos una matriz muy sencilla que cumple todo lo que ya hemos leído en relación a la norma, y tenemos una matriz un poquito más específica disgregando cada una de estas columnas para ver el cumplimiento de los objetivos, o podemos tener otras matrices que son mucho más amplias, que son mucho más detalladas. Y eso depende de lo que tu organización y el tipo de organización también que tengas sea lo correcto. Y ya ahí tú eliges. Pero se pueden utilizar para las tres. Cuando entremos a seguridad y a salud, vamos a revisar objetivos de seguridad y salud y vamos a volver a mencionar la misma metodología SMART, las mismas matrices, porque la integración se trata de que podamos utilizar los documentos para hacerlo más sencillo. Ya no se llamaría matriz de objetivos ambientales, sino se llamaría matriz de objetivos de sistemas integrados. ¿Ok? Siguiente. Ahora sí ya entramos a apoyo y a soporte. ¿Ok? Dentro de apoyo y soporte tenemos 5 requisitos, que también, si te das cuenta, son los mismos que ya hemos visto con calidad, solamente que te recuerdo que en calidad el requisito 7.1 tenía más sub, tenía 7.1.6, hasta el 7.1.6. Aquí en medio ambiente no hay sub de requisitos. Te habla de manera general de los requisitos para el sistema de gestión. Sí vamos a ver muy parecido también lo que nos hablan de competencia, de toma de conciencia, de comunicación, de información documentada, muy parecido a calidad. Es otro requisito de manera general que, si hablamos de la integración, es muy fácil poder hacerlo con otras normas. Entonces, ¿qué nos dice el 7.1? En este punto, la norma habla un párrafo bastante pequeño. Esto es todo lo que tenemos del 7.1. ¿Sí? 7.1. ¿Qué te dice? La organización debe, solamente un debe. ¿Qué debemos hacer? La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión. Eso es todo lo que te dice en el 7.1. Entonces, de manera general, ya te está hablando que la organización debe identificar qué requisitos necesitamos para mi sistema de gestión y establecerlos. ¿Sí? Pero no solamente es que los identifiquemos, sino también que los proporcionemos. ¿Sí? No solamente es que yo diga, necesito tachos de colores en mi empresa para hacer la segregación, sino que también debo de proporcionar la cantidad de tachos de colores que necesito para la segregación de mis residuos sólidos. Eso es parte de la planificación que yo he determinado en los puntos anteriores, por ejemplo, dentro de las acciones. ¿Okay? Entonces, tú tienes que establecer los recursos y proporcionarlos, que son necesarios para todo tu sistema de gestión, no solamente para la parte de planificación,
no solamente para la parte de la implementación, sino también para las evaluaciones y las mejoras continuas que se den a lo largo del establecimiento del sistema de gestión. ¿Sí? Eso es todo lo que te dice en el 7.1, así es que te invita la norma, bueno, en el anexo A te menciona eh, lo importante en relación a los recursos que nosotros podemos considerar para nuestro sistema de gestión ambiental, que aquí nos habla que los recursos pueden ser considerados como recursos humanos, como recursos naturales, como infraestructura, como tecnología y recursos financieros. O sea, cuando te habla de recursos, la norma te habla de todos estos tipos de recursos. No solamente es un tema de dinero netamente, sino también puede ser alguna tecnología limpia que lo quiera implementar, o algún talento humano que yo necesite dentro de mis procesos, o algún recurso natural con el que vaya a trabajar, que me sirva como insumo o como materia prima. Y entonces, depende de los recursos que tú definas en cualquiera de estos tipos. ¿Sí? Y bueno, aquí abajo también nos dice que los recursos humanos incluyen las habilidades y conocimientos especializados. O sea, de repente yo necesito específicamente a una persona que tenga conocimientos específicos, que tenga habilidades específicas, ¿no? Que sea de repente una persona que sepa trabajar en gestión de residuos sólidos, ¿no? Que toda su experiencia de trabajo y su conocimiento se haya centrado en gestionar correctamente los residuos en otras empresas o para otras organizaciones. Eso es lo que yo necesito en mi organización, quizás. Entonces, ¿es un recurso? Sí, ya es un recurso. Y también te dice que algunos ejemplos de recursos de infraestructura, que no solamente incluyen los edificios de la organización, sino también pueden incluir tanques subterráneos, en el caso del medio ambiente, un sistema de drenaje, equipos, etcétera. ¿No? De repente mi organización es una contrata que se encarga de hacer diferentes tipos de obras. Entonces, como tú te encargas de poder ejecutar obras, eres una contratista, de repente también necesitas diferentes equipos para poder realizar esas obras. ¿Sí? De repente, tu empresa necesita o requiere que se haga un sistema de drenaje. Esa es una infraestructura ya. O tu empresa de repente va a tratar agua, ¿no? Va a establecer una planta de tratamiento en su organización para poder tratar el agua y recircularla dentro del proceso. Entonces, eso también es un recurso, porque es infraestructura, se considera dentro del recurso de infraestructura. Entonces, el anexo A sí te ayuda muchísimo a poder extenderte más en el requisito. Entonces, como no me piden información documentada, realmente no tendría por qué tener ningún documento si yo no lo quiero establecer, pero como siempre, a veces sí es mejor poder tener algo que me ayude a evidenciar mucho más el cumplimiento de cada requisito. Entonces, siempre se sugieren matrices o procedimientos. En este caso, con una matriz que me ayude a identificar qué tipo de recursos necesito y dónde los necesito, es más que suficiente. Muy aparte, que también es importante, por el tema de que me hablan de proporcionar los recursos, también saber cuánto es el presupuesto que se va a manejar para establecer este sistema de gestión, tanto para la implementación y el mantenimiento sobre todo. Esto acompaña a hablar de el cumplimiento del 7.1, porque nos hablan de establecer y proporcionarlos. ¿Sí? Listo. Vamos al 7.2. El 7.2 es competencia. Si te acuerdas también en calidad, hablamos de competencia. Y aquí tenemos dos debes. El primer debe, y aquí está el segundo, que nos habla de la información documentada. Entonces, el primer debe te dice, la organización debe determinar la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos bajo su control que afecte a su desempeño ambiental y a su capacidad para cumplir los requisitos legales y otros requisitos. Entonces, te habla de que tú debes, otra vez, establecer, identificar y luego establecer que la competencia de tus trabajadores, de tu recurso humano. ¿Sí? Esta competencia, entiéndase que significa educación, formación y experiencia. Igual como en calidad hablamos de que la competencia tú debías de definir
cuánta educación necesita para el puesto, cuánta formación o cuánta experiencia necesita. Lo mismo pasa con medio ambiente. Tú tienes que definir, por ejemplo, para el jefe del área de medio ambiente o para el coordinador ambiental o para el analista ambiental, etc. ¿Cuál es la educación que yo requiero de este profesional? ¿Requiero que sea ingeniero? ¿Requiero que sea magista? ¿Requiero que sea doctor? ¿Cuál es la formación que necesito de este personal o de este recurso humano? ¿Qué capacitaciones? La formación significa qué cursos, qué conocimientos en específico que los avale con evidencia yo necesito de él. Porque tú puedes decir, mira, yo sé de gestión ambiental específicamente, yo sé de estudios de impacto ambiental, me he especializado en estudios de impacto ambiental, ¿ya? ¿Cómo demuestras esas especializaciones? Con los diplomados, con los cursos de especialización, hasta una segunda especialización inclusive, con cursos, con talleres. O sea, tienes documentación que te avala que tú estás preparado en hacer estudios de impacto ambiental. Por ejemplo, si tú solamente dices yo sé, pero no hay registros o no hay cursos, diplomado que avalen que tú sabes de esta información, es muy difícil que puedas pasar una auditoría solamente con palabras. Realmente necesitas tú demostrar que estás preparado. Igual el tema de la experiencia habla del trabajo asociado directamente al tema de preparación, ¿no? O sea, si tú estás diciendo que tú eres preparado en estudios de impactos ambientales, entonces quizás tus trabajos específicos hayan sido en organizaciones donde has desempeñado esa función. Entonces, esa experiencia, que puede ser general o específica, también la necesitas determinar de acuerdo al área que influya en el sistema de gestión ambiental que estás estableciendo. Entonces, aquí te dice, identifica y establece cuál es la competencia. Y segundo, asegurarte que las personas son competentes. El asegurarte que las personas son competentes es, como te dije, evidencia. O sea, ¿de qué manera tú demuestras que eres realmente un titulado? Porque tienes el cartón que dice el título que te ha otorgado la universidad, ¿no? ¿De qué manera demuestras que eres magíster? Porque tienes un título que dice que eres magíster. O sea, esas evidencias tú las necesitas y de esa manera tú aseguras que las personas sean competentes, ¿no? También otra forma de asegurar que las personas sean competentes es dar un examen o entrevistas, ¿sí? Porque ahí también tú estás evaluando con distintos criterios si es que realmente él tiene la formación necesaria o la experiencia requerida para el puesto, ¿sí? El siguiente, el C, dice determinar las necesidades de formación asociadas con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental. Dependiendo, ¿no?, qué tipo de recurso humano, de personal yo tenga, o de personas que quiera contratar, yo puedo determinar si va a haber una necesidad de formación que voy a darle a ese personal. Pero no es en cualquier tema. Por eso es que aquí te dice asociados a los aspectos ambientales. No quiere decir que yo, no sé, necesite que sepan de herramientas de calidad. No, pues ese es un tema que corresponde al sistema de gestión de calidad. Si yo quiero determinar la necesidad de formación asociada con su aspecto ambiental, yo necesito saber, de acuerdo a mis aspectos ambientales, qué conocimientos tiene que tener ese personal. Si mi aspecto ambiental es, no sé, emisiones de gases de efecto invernadero o vertimiento de aguas residuales, y yo he evaluado y sé que este es un aspecto ambiental significativo, entonces los conocimientos que necesito de esta persona o personas son en relación al tratamiento de estas emisiones, al tema del tratamiento de aguas residuales. Entonces, ahí sí. Y si nadie conoce dentro de mi organización cómo tratar las aguas o cómo voy a hacer un monitoreo para poder determinar la calidad de agua que estoy virtiendo, entonces sí hay necesidad de formar a un personal estrella o de contratar a un personal estrella, ¿sí? Y el D me dice, cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. Y así como lo leímos en calidad, en nota te explican qué puede incluir estas acciones que podemos tomar. Te habla de formación, de tutoría, de reasignación, te habla de contratación, de subcontratación. O sea, si tú aquí determinaste que es importante que haya una persona que sepa de tratamiento de aguas,
Aquí significa que tú vas allá a tomar acción. Si tú determinaste que este es un tema importante y no hay nadie en mi empresa que sepa del tema, pues contrato, ¿no? Contrato a alguien que sí sepa del tema. ¿Sí? Y lo último, todo lo que hemos hablado debe de tener evidencia, información documentada de la competencia que se está requiriendo de las áreas, sobre todo del área y del personal asociado del sistema de gestión ambiental. ¿Sí? Entonces, ese es básicamente el cómo cumplimos, ¿no? Igual en el anexo A te explican un poco más en torno a la competencia, pero es cumplir con educación, formación y experiencia. ¿Sí? Es eso. Ahora, ¿de qué otra manera podemos también establecer qué necesidades hay y dónde se encuentran estas necesidades en relación a las competencias? Utilizando una matriz de competencias. Puede ser una opción también para cumplir con este requisito, que ya lo mencionamos también en calidad, ¿no? Una matriz de competencias podría ser requerido aquí también. ¿Sí? O una matriz RACI también puede ser requerido en este punto. Igual cumple. ¿Sí? Y sobre todo, ¿qué es lo que te da el cumplimiento de todo lo que hemos leído en el 7.2? El currículo. ¿Sí? Ahí en el currículo encontramos formación, educación y experiencia. ¿Sí? Encontramos en el currículo. Entonces, ya depende si tú consideras matrices, solamente el currículum, capacitaciones, contratos. Ya como organización, tú vas estableciendo qué es lo que vas a evaluar y qué evidencia necesitas recolectar. ¿Sí? Nos vamos al 7.3. El 7.3 es toma de conciencia, que también ya lo hemos visto en calidad. Tenemos aquí solamente un debe, ¿sí? Solamente hay un debe, el de aquí. Nos dice, la organización debe asegurarse de que las personas que realizan trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de cuatro cosas: la política, los aspectos ambientales significativos e impactos ambientales reales y potenciales relacionados asociados con su trabajo, la contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental, incluyendo los beneficios de una mejora de desempeño ambiental y las implicancias de no satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental. Entonces, te piden que todo el personal, todos los trabajadores que están bajo el control de la organización y dentro del alcance que ha determinado la empresa para este sistema de gestión, sepan de qué trata la política, sepan identificar los aspectos y los impactos ambientales en sus lugares de trabajo. Es tipo lo que seguramente has escuchado con seguridad y salud, que todo trabajador debe saber identificar los peligros y riesgos que tiene su actividad, ¿sí? Que eso ya lo vamos a ver el día jueves, que entramos a ISO 45001. Pero aquí es igualito, te está pidiendo que el personal, los trabajadores, todos los trabajadores que hagan trabajos regulares o esporádicos, pero que cada vez que realicen una actividad sepan identificar cuáles son los aspectos ambientales que genera su actividad y los impactos ambientales que se tiene por la actividad. Igualito que peligro y riesgo, pero en este caso aspecto impacto. Que también sepa todo el personal cuáles son los beneficios, cuáles son los pros de poder establecer un sistema de gestión ambiental como este. Y también qué implica que nosotros no cumplamos los requisitos de este sistema de gestión ambiental. ¿Sí? O sea, los contras. No te pide por ningún lado información documentada, así es que obligado no estás a que tengas una documentación, ¿sí? Pero sí es bueno poder sustentarlo con algo, ¿no? ¿Con qué vas a sustentar el cumplimiento finalmente de este 7.2? Bueno, con varias cosas en sí. Una de ellas es un plan de capacitación, donde ahí se evidencia las capacitaciones y los temas que has abordado en cada una de esas capacitaciones, los días, cuántas personas han ido, si has establecido un comité ambiental, qué capacitaciones necesita o formación necesita ese comité ambiental, si has establecido brigadas ambientales, también qué capacitaciones y qué temas necesitan estas brigadas ambientales. Puedes también publicar en tu periódico mural, tanto virtual como físico, eh, temas ambientales, la política, para que todo el mundo pueda acceder y verlo. O sea, hay muchas formas de poder cumplir realmente
con este requisito, o charlas semanales que también se pueden dar. Ese es el 7 punto. A diferencia de calidad, si te acuerdas, comunicación era general, ¿no? Hablaba de comunicación interna y externa. Aquí sí hay una separación en relación a hablar de comunicación interna y hablar de comunicación externa, ¿sí? Pero en generalidades te habla de las dos, de lo que debemos de cumplir a nivel general en comunicación. Y aquí te dice el primer debe. Listo, te habla. La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión ambiental, que incluyan qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar y cómo comunicar. Entonces, nos habla que la organización debe de establecer un proceso de comunicación y en ese proceso de comunicación o en ese flujo de comunicación que yo voy a establecer, yo necesito responder a estas 4 preguntas. ¿Qué voy a comunicar? ¿Cuándo voy a comunicar? ¿A quién comunicar? ¿Y cómo voy a comunicar? ¿Sí? O sea, si mi comunicación va a ser solamente vía virtual, a través de correos institucionales, o también va a haber una comunicación a través de WhatsApp, a través de celulares, a través de repente, walkie-talkie. O sea, ya tú tienes que establecer en este flujo de comunicación de qué manera se va a dar esa comunicación, tanto formal como informal. Luego nos habla cuando se establecen los procesos de comunicación, la organización debe tener en cuenta los requisitos legales y otros requisitos y asegurarse de que la información ambiental comunicada sea coherente con la información ambiental generada dentro del sistema de gestión. Entonces te pide que cuando tú establezcas este proceso de comunicación, tomes en cuenta 2 cositas, las normas. ¿Sí? En el que voy a comunicar, no puedo dejar por fuera las normas nacionales o internacionales que yo necesito cumplir. Por ejemplo, norma nacional, Ley General del Ambiente, estándares de calidad ambiental, límites máximos permisibles, Ley Integral de la Gestión de Residuos Sólidos, etc., etc., etc. Entonces, eso es lo que también tengo que considerar que voy a comunicar en esta comunicación que voy a tener. También, que como te dice aquí, la comunicación debe de ser coherente. La comunicación ambiental comunicada debe de ser coherente con la información generada, ¿sí? No puede haber vicios o no puede haber disfaces en esta comunicación ambiental que yo estoy otorgando. Por ejemplo, la comunicación generada es la comunicación que nosotros tenemos sobre todo en papeles, en documentos, en la planificación, que son los procedimientos. Entonces, en los procedimientos dice un paso a paso que yo debo de cumplir cuando pasen ciertas situaciones. Por ejemplo, procedimiento de derrame de petróleo. Entonces, ahí te va a decir seguramente paso a paso lo que vas a hacer ante una situación de derrame. Pero si esta comunicación que ya se ha generado es una comunicación ambiental que se ha comunicado distinta, o sea que en las capacitaciones hemos dicho otros procedimientos o otros pasos que no están dentro de ese procedimiento, no hay coherencia, porque se supone que lo que está escrito debe ser igual a lo que se ha mencionado y lo que se está ejecutando. Entonces, eso es lo que te habla la norma. La norma no debe de hacer otra cosa que no sea diferente a lo que está planificado. La organización, perdón, no debe hacer otra cosa de lo que no está planificado. Si en el documento dice, deben existir 5 tachos de estos colores en cada área, entonces se deben encontrar esos 5 tachos de esos 5 colores. No pueden haber otros y deben estar en todas las áreas, porque así lo dice, ¿sí? El procedimiento o el documento o la comunicación que se ha vertido. Eso lo deja muy claro aquí la norma, ¿no? Y luego nos dice la organización debe responder comunicaciones pertinentes sobre el sistema de gestión ambiental. Sobre todo, ¿a quién debe responder las comunicaciones pertinentes? A las partes interesadas externas. ¿Sí? Hay organizaciones públicas o instituciones públicas como el MINAN, como el OEFA, que obviamente van a pedirle información a todas las organizaciones.
sobre todo porque ellos se basan en esta base de datos para poder tomar decisiones o cambiar normas o ampliar normas o modificarlas, etcétera. Entonces sí van a pedir la información. Y por eso aquí la norma te dice, debe responder, ¿no?, ante estas comunicaciones pertinentes. Y el último, se debe conservar información documentada como evidencia de las comunicaciones que se realizan. Entonces, el anexo A también te extiende un poco más este requisito. Te habla que la comunicación se debe dar en todos los niveles, en todas las jerarquías. O sea, se debe tener clara los niveles de comunicación. Se deben dar desde el trabajador más sencillo o el que venga muy esporádico hasta la alta dirección, ¿sí?, incluyendo las quejas, ¿no? O sea, tanto comunicaciones positivas como negativas, igual debe estar establecido en este procedimiento de comunicación. La comunicación debe ser transparente, debe ser apropiada, debe ser veraz, debe estar basada en hechos, ser exacta, fiable, ¿sí? Eso es lo que nos dice el anexo A. Y de manera general, porque todavía no hemos entrado a comunicación interna y externa, de manera general hay que responder a esas 4 preguntas que nos menciona la norma. Y eso es sobre todo lo que se basa también en la evidencia documentada. Podemos hacer matrices que evidencien este proceso de comunicación de manera general o de manera específica, ¿sí?, como comunicación interna y por otro lado comunicación externa. Por ejemplo, ¿qué comunicamos? Los objetivos ambientales. ¿Cuándo comunicamos? Cada vez que se actualicen los objetivos. ¿A quién comunicamos? A todos los niveles de organización. ¿Cómo comunico? A través de correos institucionales, de correo electrónico. O sea, ya ibas respondiendo dependiendo del tipo de comunicación y el tema que se quiera comunicar. Ahora, la norma aquí te habla de comunicación interna y comunicación externa, que es chiquito, no es muy grande. En comunicación interna solamente tenemos un debe y en comunicación externa también. Comunicación interna. La organización debe comunicar internamente la información pertinente a su sistema de gestión ambiental entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluyendo los cambios en el sistema de gestión ambiental según corresponda. Y la organización debe asegurarse de que sus procesos de comunicación permitan que las personas que realizan trabajos bajo el control de la organización contribuyan a la mejora. Entonces, te habla de 2 cosas. Lo primero es que la comunicación interna, o sea, mis partes interesadas internas, mis trabajadores, por ejemplo, son una parte interesada interna, permitan comunicarse o el proceso, mejor dicho, de comunicación, sea tan fluido que permita que todos los niveles de la organización puedan tener la comunicación adecuada. Incluido, si hay algún cambio que se vaya a realizar en este sistema de gestión, todo el mundo lo sepa, ¿sí? ¿Cuál es la mejor manera de tener una comunicación fluida, permanente? No es el correo electrónico. Bueno, por lo menos para los trabajadores que están en campo, no va a ser el correo electrónico. Entonces va a tener que ser que el celular, ¿no? Es mucho más, o WhatsApp o llamadas, va a ser mucho más rápido. Los correos electrónicos sí se pueden dar, pero como una comunicación más formal, ¿no? De repente entre jefes de áreas, sobre todo que sea formal. Pero también te dicen que consideres aquí en esta comunicación interna que se va a dar en todos los niveles de la organización, ¿sí?, que cualquier persona de cualquier nivel pueda contribuir a la mejora continua. O sea, de repente un trabajador obrero tiene alguna idea de mejora dentro del sistema de gestión ambiental o ha visto que de repente no hemos identificado correctamente un aspecto ambiental o se ha percatado que se está originando un aspecto ambiental por un proceso que recién se está implementando dentro de la organización. Entonces, que permita que ellos también puedan tener una comunicación que brinde a la organización esas ideas nuevas, esas formas de poder trabajar en mejoras dentro de nuestro sistema de gestión, ¿sí? La comunicación externa, que sobre todo se da para las partes interesadas externas, como las instituciones públicas, órganos de fiscalización, nos dice la organización debe comunicar externamente información pertinente al sistema de gestión ambiental
según se establezcan los procesos de comunicación de la organización y según lo requieran sus requisitos legales y otros requisitos. O sea, te dice, esa comunicación externa que yo voy a establecer dependerá o será pertinente para el grupo de parte interesada externa que se tome en cuenta. Y aquí hablamos de los requisitos legales. O sea, a veces, si hablamos de algunas normas en específico, hay ciertas entidades o ciertas instituciones públicas con las que nos vamos a comunicar. O sea, no es lo mismo hablar de masas forestales que hablar de gestión de recursos hídricos o de cuencas, porque por un lado tenemos a Lana y por el otro lado tenemos a Serfor. Y tampoco es lo mismo hablar de estudios de impacto ambiental, porque de ese lado tenemos a UEFA y a SENACE. Entonces, dependiendo el requisito legal, pues la comunicación hacia esas partes interesadas externas va a tener que ser distinta, obligatoria en algunos casos y en algunos otros cuando corresponda, ¿no? O sea, pasa, por ejemplo, un incidente ambiental, hay que comunicarlo. De repente vamos a tener que utilizar o vamos a tener que abrir un pozo para poder regar los plantíos, ¿no? Si soy una empresa agricultora o un fondo, puedo abrir así de cualquier manera un pozo. No, eso ya se tiene que pedir permiso, se tiene que registrar. Entonces, por eso, dependiendo de las normas, yo voy a tener que, algunas entidades siempre que realice algún cambio o actividad, tener que comunicarlo. Y en algunos otros casos, cuando ellos necesiten información. Eso es lo que te menciona la norma en el 7.4.3. Entonces, ¿cómo cumplimos? Bueno, básicamente, haz una matriz donde se puedan responder todas estas preguntas y donde se lleven registros específicos para ese tipo de comunicaciones que vamos a establecer, tanto externa como internamente. ¿Sí? O sea, externo son para las partes interesadas externas, que son entidades sobre todo públicas, y internas, que tiene que ver con el trabajador. Vamos ahora al 7.5, información documentada. Igual como en calidad, también nos piden aquí información documentada, que va a establecerse a nivel de creación, de actualización y de control de la documentación. El primer debe, como lo vimos en calidad, nos habla de las generalidades. Este debe nos dice que nuestro sistema de gestión ambiental de la organización debe incluir, ¿eh? Como lo vimos en calidad, dos cosas. Toda la información documentada que te pide la norma o toda la información documentada que tú creas necesario o necesaria establecer para este sistema de gestión, ¿no? Por ejemplo, hay requisitos que no te piden información documentada, entonces yo no tendría por qué generarla, ¿no? Pero si yo considero que es necesaria para la eficacia de mi sistema de gestión, lo hago, ¿sí? Y eso ya sería en el ítem B, ¿sí? Y todo lo que diga información documentada, conservar o mantener es el cumplimiento del ítem A, ¿sí? Por ahí comienza la norma, ¿no? A que tú puedas identificar correctamente qué información documentada necesitas generar, ¿sí? Y bueno, en nota te dice la extensión de la información documentada, depende del tamaño de la organización, de las actividades, de los procesos, productos o servicios, de la necesidad de demostrar cumplimiento de los requisitos legales, o sea, de la necesidad de demostrar cumplimiento de normas nacionales, la complejidad de los procesos y sus interacciones y la competencia de las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización, ¿sí? Entonces te dice, entiende, ¿no? Entiende dónde y qué información documentada necesitas para tu sistema de gestión ambiental. El segundo es de la creación y actualización de esta documentación. Entonces te dice, al crear y actualizar. Una cosa es que no existe el documento. Por ejemplo, tú entraste a una empresa y quieres implementar este sistema de gestión, hiciste tu diagnóstico inicial y resulta que no hay nada implementado. No tienen objetivos, no tienen política, no tienen matriz de aspectos ambientales, no tienen nada. Entonces tú vas a crear toda esa documentación desde cero.
¿sí? Pero de repente en esa empresa sí has hecho tu diagnóstico y estás en un 70% de información documentada, inclusive generada ya. O sea, sí tienen políticas, sí tienen objetivos, sí tienen matrices de análisis, o sea, sí hay información, pero hay información que quizás haya sido creada hace 5 años, 8 años atrás. Entonces ya necesita actualizarse. ¿Sí? O en el caso de los objetivos, sobre todo, la actualización se da anualmente. Entonces, ya ha pasado más de un año o un año y ya necesita actualizarse esa información. Entonces, ¿qué necesitamos tomar en cuenta para cuando creamos y actualizamos esta información documentada? Nos dice que la organización debe asegurar de que lo siguiente sea apropiado, o sea, que nosotros podamos identificar correctamente esta documentación, se describa correctamente, y aquí nos hablan del título, fecha, autor, número de referencia, el formato se encuentre bien, los medios se encuentren correctos y tenga revisión y aprobación. Si tú te das cuenta, la documentación que puedes encontrar quizás en Internet, sobre todo del sistema de gestión ambiental, encuentras algunos documentos y siempre en la hoja tenemos el encabezado y el pie de página. En el pie de página, por lo general, encontremos elaborado, revisado y aprobado. Y aquí la norma se refiere sobre todo no tanto al elaborado, sino al que revisó y al que aprobó esa documentación. Y eso sí debe estar dentro de toda mi documentación que yo voy a generar. Y el 7.3 me habla del control de la información documentada, ¿no? La información documentada requerida por el sistema de gestión ambiental y por esta norma internacional se debe controlar, ¿sí? Se debe controlar para asegurarse, o sea, ¿por qué en este, como te dice, para asegurarse es como responder por qué necesito controlar la documentación? ¿Por qué necesito controlar la documentación? Porque necesito que la documentación esté disponible y pueda ser usada cuando se necesite, donde se necesite, eh, y que esté correcta esa información. Por ejemplo, ¿no? Si yo necesito llenar unos checklists ambientales, ¿no? Unos checklists quizás de maquinarias que voy a utilizar y ver que no tenga ninguna fuga, porque ya los derrames son un incidente ambiental. Ok, entonces yo necesito utilizar ese checklist. ¿Y dónde va a estar el checklist? Tiene que estar, pues, donde están las máquinas. No va a estar en la oficina que queda quizás a 1 kilómetro de donde está la obra o donde está la parte operativa. Entonces, ahí no está donde lo necesito. Ahora, pongamos que sí encuentro ahí el checklist, con dónde lo necesito. De repente es una hoja, un checklist, es una hoja o un formatito que está roto, que está sucio, que está lleno de comida. O sea, no es idóneo para su uso. ¿Sí? O sea, son cosas que yo necesito verificar en relación a la información documentada que se está generando, ¿sí? Que pueda estar disponible, sea idónea para su uso, donde se necesite y cuándo se necesite, en el momento. ¿Sí? También que esté protegida esta información documentada contra alguna pérdida de la confidencialidad, contra el uso inadecuado de esta documentación, etcétera. Ahora, para el control de la información documentada, ya viene ahí el siguiente se deben abordar las siguientes actividades. Dicho en otras palabras, ¿cómo controlo o qué hago en el control de la documentación? ¿Qué necesitas tú evidenciar si hay una auditoría de cómo controlas tu documentación? Tienes que evidenciar cómo es la distribución de esa documentación, el acceso que se tiene a esos documentos, quién y cómo se tiene acceso a esa información, la recuperación de la documentación, el uso, cuál es el uso que se le da a esos documentos, el almacenamiento, la preservación, el control de los cambios. O sea, si es que existe alguna actualización en esta documentación, que es un cambio finalmente que voy a hacer, o algún cambio propiamente hecho interno de la información que está en ese documento, ya, yo como sé qué cambio se está haciendo. ¿No? Porque a veces, y eso lo he puesto aquí también en el PPT, guardamos de esta manera la documentación. ¿No?
que ponemos control versión último, control bueno, bueno, bueno corregido, versión 1, versión 2, versión 3, control lolololol. Entonces, guardamos de manera errónea la documentación y después cuando vemos no sabemos ni cuál es el último documento que he revisado, que he hecho los últimos cambios. Entonces, todo eso se considera como parte del control de la documentación, incluyendo la conservación y la disposición de los documentos. ¿Sí? Ese es el segundo debe dentro de este ítem que debemos de nosotros cumplir. Luego nos dice la información documentada de origen externo que la organización determine como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión ambiental, y viene el otro debe, se debe determinar según sea apropiado y controlar. ¿Sí? Aquí te hablan de información documentada que tú no generas, pero que necesitas de otro lado. Como por ejemplo, las normas, ¿no? Finalmente las normas no son información documentada que yo genero, ya existen. Sobre todo algunas normas que tienen algunos anexos o formatos que debemos de cumplir. Esa información yo no la he hecho, pero la voy a tomar porque la necesito por norma, por obligación normativa, aplicarla en mi organización. Entonces, a eso nos referimos con información documentada de origen externo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo cumplimos con el tema del 7.5 en general? Igualito como lo hemos cumplido con calidad. Voy a establecer quizás un procedimiento que se llame procedimiento de creación, actualización y control de información documentada, o por separados, por un lado creación y actualización y por otro lado control, que me permita, en el caso de la creación y actualización, poder identificar correctamente mis documentos. O sea, la identificación viene desde hablar de cuáles son las siglas con las que yo voy a conocer al documento. O sea, por ejemplo, Pololítica para mi organización va a tener las siglas POL. Entonces, todo lo que yo vea como POL es una política. O procedimientos, para mí va a tener los procedimientos, las siglas de PRO. Todo lo que yo vea con PRO es hablar de un procedimiento, etcétera. Esto es una manera de identificar la documentación, que varía dependiendo de la empresa. No todos van a tener el uso de esta sigla. Las organizaciones utilizan su propia identificación. ¿Sí? Luego, pues que podamos también separar lo que nos habla de mantener información documentada y conservar información documentada. Cuando la norma nos habla mantener información documentada, nos habla de documentación en general, de todo tipo. Y hay que ver el contenido de esa información, cambiar o el cambio de esa información, el archivo de esa información. Y cuando te habla de conservar, te habla de los registros, de los formatos, de los checklists que usamos diario en algunos casos. ¿Sí? Que también debes de considerar qué tipo de formatos vas a generar en la organización. Y esto es lo que les hablaba del pie de página, ¿no? Siempre vamos a tener el que realizó, el que revisó y el que aprobó. La norma no te pide en sí que la información documentada tenga firma. Lo que te pide es que sepamos identificar quién lo revisó y quién lo aprobó exactamente. Ya algunos le agregan la firma, el nombre en específico, etcétera. Que podamos ubicar y localizar correctamente los documentos. Y para esto nos puede ayudar a hacer una lista maestra, ¿no? Que la podemos utilizar en calidad también. Claro, en calidad también se puede utilizar. Medio ambiente, podemos utilizar la lista maestra de documentos para poder encontrar rápidamente la documentación que necesito, o sea, tenerlo ordenado. Y en seguridad, por ejemplo, también podemos utilizar una lista maestra de documentación. ¿Sí? Y obviamente que el control, lo que te mostraba, no se dé de esta manera, ¿no? Este es un control pésimo de la documentación que tenemos almacenado virtualmente, sobre todo. Bien, ahora pasamos al requisito 8. El requisito 8 se subdivide en dos: planificación y preparación y respuesta ante emergencia. Si te acuerdas, en calidad, aquí era mucho, era hasta el 8.7. Aquí solamente son dos, bastante medianos los requisitos. El 8.1 de manera general te va a hablar de esto: controles operacionales. ¿Sí? Todo lo que ya hemos hablado de planificación, sobre todo lo que hemos determinado antes, era solamente identificar, evaluar y valorar. Ahora a esos tres puntos vamos a agregarle controles.
En el 6.1.2 que hablamos de aspectos ambientales, yo les dije, puedes hacer una matriz de aspectos impactos, pero esa matriz solamente llegaba hasta valorar el impacto ambiental, que te determinaba si era un impacto ambiental alto o bajo o significativo, ¿sí? Ahí. Ahora viene la parte de las medidas de control, 8.1. Y el 8.2, que no estaba en calidad, calidad no tiene este 8.2, calidad tiene un 8.2 que se llama comunicación con el cliente. Aquí en medio ambiente y en seguridad, que ya vamos a ver el día jueves, se llama preparación y respuesta ante emergencia. ¿Sí? No es comunicación como el cliente como lo tiene el 8.2 en calidad. Aquí cambia. Preparación y respuesta ante emergencia. ¿De qué? De los accidentes ambientales. Aquí no me interesan los accidentes específicos para o que afectan al cuerpo del trabajador o a la salud del trabajador. Aquí me interesan los accidentes que afectan al medio ambiente. Ese tipo de situaciones de emergencia son las que yo voy a trabajar en este 8.2. ¿Sí? Entonces vámonos a lo que nos dice la norma. La norma en el requisito 8.1 te dice, la organización debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental y para implementar las acciones determinadas en el apartado 6.1 y 6.2. O sea, todo lo que es requisitos de aspectos, impactos, de oportunidades y mejora, requisitos legales y los objetivos ambientales. ¿Sí? Todo lo que ya hemos analizado antes. ¿Sí? Ahora vamos a establecer dos cosas. Criterios, ¿sí? Para la operación de los procesos y vamos a implementar controles de acuerdo a esos criterios. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de establecer criterios, hablamos de un proceso que se encuentra controlado, ¿sí? Porque está dentro de un límite tanto inferior o superior. ¿Sí? O sea, hablamos de un criterio que dependiendo de la normativa o del documento, el criterio es distinto. ¿No? Por ejemplo, un criterio sería el ECA, el estándar de calidad ambiental. Ese es un criterio. ¿Qué criterio me da? ¿Cuál es lo máximo que yo puedo encontrar en el medio ambiente de partículas en suspensión, de sulfato en el agua, de pesticidas en la tierra? Ese es mi criterio. Me da un determinado parámetro, ¿sí? De acuerdo a una documentación que en este caso es el ECA. Entonces yo tengo que establecer los criterios basados en las operaciones que yo tengo como empresa. Ahora, una vez que yo haya determinado qué criterios son los que van a influir, tengo que establecer los controles de acuerdo a esos criterios. ¿Sí? ¿Qué controles? Si mi criterio es el ECA, bueno, yo tengo que establecer controles en los procesos, como que primero, monitoreos que me ayudan a ver si es que he sobrepasado o no de esos parámetros, ¿sí? Si están dentro de los parámetros permitidos. Segundo, si están fuera de los parámetros permitidos, o sea, está alto o sobrepasa los secas, entonces yo tengo que tomar ahí medidas de control. ¿Cómo hago para yo poder bajar las emisiones de gases de efecto invernadero en el ambiente? ¿Cómo hago para yo tratar el agua residual que genero en mi proceso? O sea, ya ahí comienzo yo a establecer controles específicos, ¿sí? En base a los criterios. Todo es en base a los criterios, ¿sí? Inclusive en nota te dice, estos criterios pueden ser considerados controles de ingeniería, pueden ser considerados eliminación, sustitución, administrativas. O sea, los controles pueden ser inclusive la combinación de varios. Puedo hacer eliminación y sustitución, puedo hacer administrativo e ingeniería, o sea, ya depende. Son muy parecidos a los de el SCTE, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo.
que ahí sí te acuerdas una jerarquía de controles, que ya vamos a ver también más adelante, muy parecido. Igual se mantiene la misma jerarquía, lo único que no existe aquí es EPPs, porque los EPPs son equipos de protección personal y eso es para la persona. Aquí nos interesa cuidar no a la persona, sino al medio ambiente de los procesos que nosotros tenemos. Entonces, dos cosas sencillas, ¿no? Criterio y controles. Y luego te dice también que la organización debe controlar los cambios planificados y examinar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar los efectos adversos cuando sea necesario. Aquí te habla de cambios. Te recuerdo que calidad tenía un requisito específico que hablaba de cambios, era el 6.3. Medio ambiente tiene un requisito específico que hable de evaluar los cambios en tu organización. No, un requisito específico no tiene. Lo que tiene es un párrafo, ¿sí?, dentro del requisito 8.1. O sea, aquí te habla de lo mismo que ya hemos entendido en calidad, de que todo cambio en la organización debe de planificarse. Si yo quiero implementar una tecnología limpia en mi organización, no lo puedo hacer si no hay una planificación y si no hay un análisis de ese cambio que yo voy a requerer implementar. Si, por poner un ejemplo más sencillo, si yo quiero comprar tachos de colores para mi empresa para hacer la segregación, yo no voy a agarrar y decir, bueno, lo compro y ya. No, tiene que haber una evaluación de qué significa que cambiemos ahora o que implementemos tachos de colores en mi empresa. ¿Sí? Si el análisis te da que van a ser oportunidades o va a ser un impacto de este cambio positivo, lo realizo. Si el análisis me da que el impacto va a ser negativo, no lo realizo. Este es el párrafo que te habla de los cambios. En toda la norma, ahí lo encontramos. Luego te dice la organización, y aquí ya te habla de las contratistas, de los procesos contratados externamente, ¿sí? Que en calidad teníamos también un requisito específico que nos hablaba de las compras a terceros, ¿no?, de los proveedores externos. ¿Ya? Aquí, este es el párrafo que nos habla. Dice, la organización debe asegurarse que los procesos contratados externamente estén controlados o que se tenga influencia sobre ellos. Dentro del sistema de gestión ambiental se debe definir el tipo y el grado de control o influencia que se va a aplicar a estos procesos. ¿Sí? Entonces, al igual como lo entendimos en calidad, los proveedores no van, mejor dicho, los proveedores van a tener que ser evaluados. Ya no vamos a comprar por comprar o ya no vamos a aceptar los insumos, servicios o procesos sin antes no haber evaluado al proveedor. En calidad, la evaluación era en base a criterios de calidad. En medio ambiente va a ser en base a criterios medioambientales. ¿Sí? Por ejemplo, los insumos que yo voy a comprarte, ¿sí?, tiene sus hojas MDS. Te tengo que evaluar también si es que tú almacenas los productos o los residuos peligrosos o los productos que se consideran peligrosos siguiendo algún tipo de criterio en específico, porque hay algunos productos peligrosos que no pueden almacenarse juntos porque si no ocurre algún accidente, alguna explosión o alguna detonación. Entonces, todo eso, evaluar a mi proveedor externo como criterios ambientales. ¿Sí? Y bueno, más abajo te habla de la coherencia con el ciclo de vida. O sea, te habla que en relación a la perspectiva del ciclo de vida, la organización debe establecer controles, debe determinar requisitos ambientales para las compras, debe comunicar los requisitos ambientales y debe considerar las necesidades de suministrar información, aceptar los impactos potenciales significativos asociados al transporte, la entrega o el uso. ¿Qué era la perspectiva del ciclo de vida? La perspectiva del ciclo de vida es nosotros analizar desde que ingresa la materia prima o el insumo a mi organización o desde que se obtiene la materia prima y el insumo hasta la disposición final. Entonces aquí lo que te dicen es que consideres esa perspectiva del ciclo de vida en tu organización. La disposición final, por ejemplo, del producto. ¿Sí? Yo voy a hacer un programa quizás de reciclaje que permita que estos
botellas que se generaron como residuo, porque soy una empresa de bebidas, regresen para poder volver a ser usados y volvamos a llenar otra vez una bebida y pueda volver a salir al mercado. Un ciclo continuo, ¿no? Esa es la perspectiva de ciclo de vida, que podamos nosotros basarnos también en todo nuestro proceso en el ciclo que se maneje en mi organización. Si va a haber transporte o entrega, también qué disposiciones vamos a hacer en estos procesos, no solamente en la parte operativa, también en el uso, en el tratamiento final, etcétera, ¿no? Y bueno, termina diciéndonos esta parte que de todo lo que hemos hablado se debe guardar información documentada. Entonces, sobre todo hay cuatro cosas importantes que te dice este 8.1. Primero, los controles que vas a establecer a tus procesos en base a criterios. Segundo, los cambios que se tienen que analizar. Tercero, la evaluación a tus proveedores externos. Y cuarto, la perspectiva del ciclo de vida que debes establecer en tu organización. Cuatro cosas te mencionan en ese 8.1. Y bueno, el anexo A también es bastante extenso en esta parte, ya te va disgregando, ¿no? Por ejemplo, qué métodos puedes utilizar para establecer controles, y ahí te da algunos ejemplos: el uso de tecnologías, el uso de personal competente, llevar a cabo procesos de manera específica, etcétera. ¿Cómo cumplimos? Bueno, lo primero es establecer los controles, ¿sí? Hay que establecer los controles en base a los criterios, ¿sí? Los controles operacionales pueden ser muy variados. Pueden ser un control de aguas residuales, puede ser un manejo y control, puede ser programas de mantenimiento, puede ser seguimiento y observaciones, puede ser procedimientos, puede ser tecnologías. O sea, ya el control depende de también el aspecto, el impacto, el requisito legal, el riesgo y oportunidad que tú hayas evaluado, ¿sí? Sobre todo los que te han salido en esa evaluación y valoración como altos son los y medios, son los que necesitamos implementar controles operacionales, ¿sí? Entonces, para el 8.1 hay varias formas de cumplirlo. Lo primero es establecer esos controles. Ese establecer puede terminar en un procedimiento. Esos procedimientos por lo general tienen sus formatos de llenado, sus checklists o sus registros, ¿sí? Puedes hacer también una matriz donde se evidencie cuál es el proceso, cuál es el riesgo o el aspecto o la norma que has evaluado y cuál es su control, qué actividades vamos a realizar en torno al control, ¿sí? Este es un ejemplo de formato que se puede generar quizás de este punto, ¿sí? De esa manera podríamos cumplir con el 8.1. El 8.2 es de preparación y respuesta ante emergencia. Como te dije, es hablar de los accidentes ambientales que se puedan suscitar en tu organización. Entonces aquí tenemos varias cosas que mencionar, porque aquí te habla de preparación, de respuesta ante la emergencia. Dice, la organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios acerca de cómo prepararse y responder ante situaciones de emergencia. Entonces, dos cosas en este primer debe. La organización debe saber cómo prepararse y cómo responder ante un accidente ambiental. O sea, si ocurre un derrame de petróleo, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Cómo respondo ante esa situación? ¿Sí? Y para yo poder responder, debo de saber prepararme, ¿no? Debo estar preparado para poder brindar esa respuesta. ¿Sí? Lo segundo, la organización debe, y aquí ya te disgregan el prepararse y responder, prepararse para responder mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados a las situaciones de emergencia. O sea, en el caso de que se dé el derrame de petróleo, yo tengo que poner en plan valga la redundancia, mi plan de contingencia, porque si no, puedo hacer que ese derrame se extienda o se filtre y haya una contaminación a la napa freática o contamine otros lugares, ¿sí? Entonces, debo de responder inmediatamente a la situación. Luego, responder a las situaciones de emergencia reales. Tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias. No solamente es las acciones para responder al evento,
sino también a las consecuencias que se puedan suscitar de este evento. Tener simulacros, o sea, poner a prueba periódica las acciones de respuesta que se han planificado. Evaluar y revisar periódicamente los procesos y las acciones de respuesta planificadas, sobre todo después de que haya ocurrido la situación, el accidente ambiental, y proporcionar información pertinente con relación a la preparación y respuesta ante emergencia según corresponda a las partes interesadas pertinentes. Si yo he establecido comité ambiental y dentro de las funciones de ese comité ambiental está poder responder a situaciones de emergencia, estar preparados a situaciones de emergencia, entonces a ellos son los que tengo que informar y formar. ¿Sí? Si yo he considerado hacer brigadas para cierto tipo de acciones, de situaciones de emergencia ambientales, pues también a ellos tengo que informar y formar. Y por último, todo esto me debe de dar información documentada. ¿Sí? Entonces, en el anexo A, ya te disgregan un poquito más, te habla que la preparación deben haber métodos, acciones, pruebas, listas, rutas, posible asistencia. O sea, ya aquí te disgrega un poquito más todo lo que se considera dentro de una preparación y respuesta ante emergencia. Ahora, si aún así no lo puedes, no lo sabes, no entiendes cómo hacer esta parte de gestión de la emergencia, entonces podrías consultar varias normas. La gestión del riesgo es en base a la ISO 31001. Antes, la gestión de la emergencia, que es durante la situación de emergencia, es la ISO 22320. Y después, la gestión del siniestro, ¿qué hago después ya que ocurre la situación de emergencia? La ISO 22301. ¿Sí? Ayuda muchísimo a poder hacer todo este cumplimiento de este punto 8.2. ¿Sí? Pero de manera general, tú tienes que identificar primero cuáles son tus situaciones de emergencia ambientales. ¿Sí? Ambientales, no las que afecten al trabajador o trabajadora, sino al ambiente. Incendios, fugas, derrames, explosiones, son emergencias ambientales. ¿Sí? Y como parte de la ISO, pues tengo que implementar planes de controles, planes de emergencia y simulacros de emergencia para estas situaciones ambientales. Y todos estos quizás son documentos que no tengas en tu organización, entonces los tienes que crear, tienes que realizarlos. ¿Sí? Algunos consideran no hacer todo esto y tener un solo documento que le llaman procedimiento de preparación y respuesta ante emergencia. Y en la parte justamente de procedimiento se establece el paso a paso de lo que se va a hacer. Cada procedimiento tiene dentro del propio documento distintos formatos, distintos registros. Este sería uno, por ejemplo, de ese procedimiento que deriva en un programa anual de simulacro de emergencia. Bueno, ese ya les expliqué. Vamos al requisito número 9. Ya nos queda el 9 y el 10. ¿Sí? El requisito número 9 se divide en 9.1, 9.2 y 9.3. El 9.2 es auditorías internas. Este no te estoy tocando ni en calidad lo toqué tan profundamente porque esta es nuestra última sesión que vamos a tener. Hablar de auditorías de manera general, internas, tanto de calidad, medio ambiente y seguridad. Así es que ese de aquí, nada más la norma me dice que establezca un programa de auditorías internas, que ya en la última sesión explicaré de qué trata ese programa y cuál es la estructura de ese programa. Pero sí nos vamos a centrar en todo caso en el 9.1, que nos habla de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. Aquí se deriva en dos cosas: generalidades y evaluación de cumplimiento. Generalidades es en relación a el seguimiento ambiental que voy a hacer, las mediciones ambientales que voy a hacer, que estos dos unidos tienen el nombre de monitoreo ambiental. ¿Sí? Los monitoreos ambientales que voy a realizar en mi organización. Esos monitoreos ambientales tienen un resultado. ¿Sí? Y ese resultado ahí tiene que ser analizado
y tiene que ser evaluado el desempeño ambiental de mi organización, ¿sí? Esto es a nivel de procesos, ¿sí? De procesos netamente. Pero la evaluación del cumplimiento no es de los procesos, es de los requisitos legales, ¿sí? La evaluación de cumplimiento es en base al cumplimiento de mis normas. ¿Cumplí o no cumplí con lo que yo determiné anteriormente en el 6.1.3? ¿Cumplí con esas normas, con esos artículos, con esos incisos o no? ¿Sí? En resumidas cuentas, eso es lo que me dice el requisito 9.1. Y el 9.3, como lo vimos en calidad, toda la información documentada que se generaron en todos los requisitos anteriores es la entrada para que la revise la alta dirección, la documentación, y la salida son las decisiones que toma la alta dirección, que pueden ser decisiones drásticas como despedir al personal, despedir al jefe del área, o pueden ser decisiones que no son tan drásticas, que son de repente cambios en el sistema de gestión, brindar más recursos, ¿sí? Ya eso depende de la decisión que considere según el análisis que ha visto de la información que se ha generado hasta el momento, ¿sí? Entonces, ese es de manera general el 9.1. El 9, el requisito 9. Entonces, vamos ahora a ver lo de la norma. 9.1, les dije que era generalidades y el tema de evaluación del cumplimiento. En generalidades, hablamos del primer debe que nos dice la organización debe hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar el desempeño ambiental. 4 cosas se deben realizar en mi empresa en este punto: seguimiento, medición, análisis y evaluación. Sobre todo para la medición es donde necesitamos equipos. O sea, si yo quiero medir el ruido ambiental, yo voy a necesitar un sonómetro y ese sonómetro debe estar calibrado, ¿sí? Es lo que te pide la norma en relación a seguimiento, medición, análisis y evaluación. Luego el siguiente debe, este de aquí, te dice que la organización debe determinar qué necesita seguimiento y medición, ¿sí? O sea, qué necesita que yo haga un monitoreo y qué necesita que yo utilice equipos para medir parámetros, ¿sí? Luego te dice, ve, los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación. ¿Qué métodos voy a utilizar para estos 4 puntos? ¿Sí? Por ejemplo, en el análisis van a ser métodos más estadísticos. En cambio, en los métodos de seguimiento y medición van a ser métodos quizás basados en procedimientos o en documentos específicos, ¿sí? No estadísticos, o sea, más cualitativos que cuantitativos, ¿sí? Luego me dicen los criterios contra los cuales la organización evaluará su desempeño ambiental. Los criterios, ya te he dicho, todo lo que me hable de criterios es en base a documentos, a normas, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy hablando que seguimiento y medición es los monitoreos ambientales, ¿sí? ¿Cuáles van a ser mis criterios para evaluar el desempeño ambiental de ese monitoreo ambiental? Los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles, ¿sí? Esos son mis criterios. Entonces, yo tomo mi muestra, primero planifico cuándo van a ser los monitoreos, dónde van a ser los monitoreos, cuántos monitoreos necesito y luego tomo mi muestra. Voy al lugar, tomo la muestra de agua o tomo la muestra de aire o de suelo o de ruido, lo llevo al laboratorio, me dan el resultado y ese resultado lo comparo con los secas o los límites máximos permisibles, ¿sí? Luego el siguiente punto, ¿cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y medición? Que es lo que ya te estaba explicando, ¿no? El cuándo, qué tiempo, en qué momento. O sea, el monitoreo también es planificado, no se hace el día que me acuerdo o cuando lo considere, sino tiene que haber una planificación. Para este punto se implementan un plan de monitoreo ambiental en tu empresa. Y después, ¿cuándo se deben analizar y evaluar los resultados de seguimiento y medición? ¿Sí? Luego del monitoreo,
viene el análisis y la evaluación. También cuándo lo voy a hacer, cuándo va a ser el análisis y la evaluación. Puedo decir que siempre después del seguimiento y la medición. Luego te dice la organización debe asegurar de que se usan y se mantienen los equipos de seguimiento y medición, que estén calibrados y verificados. Como te expliqué, si yo voy a medir el ruido ambiental, voy a utilizar un sonómetro. Ese sonómetro debe estar correctamente verificado y calibrado. Por eso aquí te dice según corresponda, porque quizás hay algún equipo que no necesite obligatoriamente que esté calibrado, porque no necesita calibración. En algunos otros casos sí es obligatorio, entonces yo necesito calibrarlo y verificar su buen funcionamiento. ¿Qué más? La organización debe evaluar su desempeño ambiental y la eficacia del sistema de gestión. La organización debe comunicar externa e internamente la información pertinente a su sistema de gestión ambiental y la organización, como siempre, debe conservar información documentada. Entonces, este requisito realmente es hablar de un plan de monitoreo y el análisis de esa información. Entonces, lo principal es primero establecer los indicadores para yo determinar qué es lo que necesita monitoreo exactamente, que sobre todo el monitoreo ambiental se marca aquí en los ICAs, aquí, los indicadores de condición ambiental, porque estos son de desempeño. Los de desempeño tienen que ver con la gestión o con la operalización, ¿sí? ¿Dónde encuentro estos indicadores? En la norma ISO 14031. ¿Sí? Ahí encuentro más detalle de estos indicadores. ¿Sí? Y bueno, como te dije, lo siguiente después de identificar los indicadores es tener un plan de monitoreo ambiental establecido en tu organización, que te diga cuándo, en qué momento, con cuadros de seguimiento para poder hacer esas evaluaciones. ¿Qué más? Puedo establecer un procedimiento también si requiero de medición y seguimiento del desempeño. Si mis equipos van a tener que ser calibrados, un procedimiento de control, de verificación, de calibración y mantenimiento de equipos y cada uno con su respectivo checklist o su respectivo registro. Bien, ese es el 9.11, generalidades. Evaluación del cumplimiento, nos hablan de tres debes. El primero es establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales. Es lo que te explicaba al inicio. Este 9.1.2 solamente trata de la evaluación de los requisitos legales, nada más. El requisito se enfoca en el cumplimiento de esas normas. ¿Sí? El siguiente debe te dice que determines la frecuencia en la que vas a evaluar ese cumplimiento, o sea, cada cuánto vas a evaluar el cumplimiento legal, evaluar el cumplimiento y emprender acciones si fueran necesarias. O sea, no solamente que determinemos cuándo voy a evaluarlo, sino que lo haga cuando se dice que lo voy a hacer y que implemente acciones. O sea, si yo evalué y resulta que no cumplí la norma, ¿qué acciones voy a implementar para corregir ese incumplimiento normativo? ¿Sí? Y el último, mantener el conocimiento y comprensión de su estado de cumplimiento. O sea, saber si es que he cumplido con el requisito legal y si no he cumplido, hace cuánto tiempo que no cumplo con este requisito legal. ¿Sí? Y de todo esto debo de generar información documentada. Entonces, finalmente, en este punto, yo puedo establecer una matriz de requisitos legales, de cumplimiento de requisitos legales, que puede ser una matriz así de sencilla o puede ser una matriz así de grande, ¿sí? Que sobre todo la parte de aquí de cumplimiento es la que va a evaluar si yo estoy cumpliendo o no con la normativa y qué evidencia resulta de ese cumplimiento. Inclusive, si estoy cumpliendo completamente, parcialmente o no cumplo nada de lo que me dice la norma. ¿Sí? Porque esto es evaluación normativa. ¿Sí? Bueno, el 9.2 nos habla de auditorías ambientales. Este es un punto que lo vamos a tocar más a profundidad en la última sesión. Vamos a hablar de auditorías, también la parte general, porque auditorías también es extensísimo.
sobre todo porque vamos a analizar la norma ISO 19011, pero lo he tratado de hacer cortito para la parte introductoria, ¿no? Revisión por la dirección, igual como en calidad, la alta dirección debe revisar toda la documentación generada para nuestro sistema de gestión ambiental, debe de revisar todos los controles y los resultados de los controles que se hayan dado, y nos habla de lo que ingresa a la revisión por la dirección y nos mencionan varias cosas. ¿Qué es lo que ingresa a revisarse por la dirección? El estado de las acciones revisadas por la dirección previas, los cambios que se hayan dado, el grado en el que se hayan cumplido los objetivos ambientales, la información sobre el desempeño ambiental de la organización, la adecuación de los recursos, las comunicaciones que se dan con nuestras partes interesadas y la oportunidad de mejora. Todo eso ingresa a ser revisado por la alta dirección. ¿Y qué sale de la revisión por la alta dirección? Sale conclusiones, sale decisiones relacionadas con las oportunidades, sale decisiones relacionadas con la necesidad de cambio, o sea, o cambiamos al personal, o cambiamos la tecnología, o cambiamos parte del sistema de gestión que se haya establecido. Ya esa decisión no la toma el implementador, la toma la alta dirección finalmente, ¿sí? Las acciones necesarias cuando se hayan logrado los objetivos, las oportunidades de mejora y cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización. Y como siempre, hay que conservar información documentada de este requisito. Entonces, el 9.3 tenemos que ver qué información ingresa, que son todos los informes, en, en actas que se necesiten, y luego van a haber salidas, ¿no? Esas salidas ya depende de las decisiones que haya tomado la organización. Como elementos de entrada van a haber reuniones y se van a levantar actas también, y van a haber algunos funcionarios, asistentes, jefes de otras áreas, incluyendo el área ambiental, y también el orden del día, ¿no? Para revisar la información. Y de salida, bueno, de salida será los documentos, como el informe de las reuniones o las actas finales de las reuniones, donde pues se hayan considerado algunos cambios o decisiones específicos. Y llegamos al requisito 10. El requisito 10 se subdivide en tres, perdón. 10.1, que es generalidades, 10.2, que es conformidad y acciones correctivas, y 10.3, que es mejora continua. Empecemos por los más sencillos. Mejora, ¿no? Generalidades te habla de las mejoras que se hacen a largo plazo. O sea, aquí cuando te dice, la organización debe determinar las oportunidades de mejora e implementar acciones necesarias para el logro de los resultados previstos del sistema de gestión ambiental. Te habla de las mejoras que vas a tomar a largo plazo. O sea, son acciones que se van a dar cada 6 meses, cada 3 meses, cada 2 meses. Y son acciones que tienen un tiempo largo, ¿sí? Para darse. En cambio, las acciones que vamos a establecer aquí en mejora continua, como nos dice la norma, hablamos de acciones recurrentes. Entonces, cuando te dice la organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión ambiental para mejorar su desempeño ambiental. Entonces, son acciones que se van a dar en 3 niveles. Acciones recurrentes que se van a dar en la conveniencia, que se van a dar en la adecuación y que se van a dar en la eficacia, ¿sí? ¿Cómo qué acciones de mejora continua, ¿no? Por ejemplo, acciones de mejora son acciones generales como innovaciones, ecodiseños, certificados ambientales, productos verdes, programas de reciclaje, reutilización de materiales. O sea, son acciones que no se dan todos los días, sino hay un tiempo para poder darse la acción. En cambio, las acciones de mejora continua son acciones que sí se dan de manera recurrente. ¿Qué acciones? Las buenas prácticas ambientales. Por ejemplo,
Las buenas prácticas ambientales se dan de manera recurrente. ¿Sí? Todos los días podemos practicar esas buenas prácticas ambientales que ha establecido la organización. ¿Sí? Estas de aquí. Entonces, eso es distinto porque diariamente las vamos a hacer. ¿Cómo qué acciones de buenas prácticas ambientales? Por ejemplo, en las buenas prácticas ambientales pueden decirte el uso correcto del agua en la instalación. Y te pueden recomendar que cada vez que te laves las manos, no dejes el caño abierto, que si encuentras algún servicio con fuga, lo reportes. Son acciones que se dan diariamente. ¿No? En cambio, las mejoras que nos dicen en el 10.1 son acciones con mucho más espacio para cumplirse. ¿Sí? Y regresando al 10.2 para terminar, el 10.2 son acciones correctivas, no conformidades y acciones correctivas, igual como en calidad. Las no conformidades son incumplimiento de un requisito. ¿Okay? Hay un requisito de cualquiera de esta norma que no estamos cumpliendo. Entonces, la norma te dice, cuando ocurra una no conformidad, un incumplimiento de requisito, la organización debe, ¿qué cosa? Varias cosas, 5 cosas. Primero, reaccionar ante la no conformidad. ¿Reaccionar cómo? Toma acciones para controlarlo o corregirla. Hazle frente a las consecuencias. ¿Sí? Si pasó una situación, no vas a decir, bueno, no, que termine de suceder y recién tomo acciones. No. Si ya yo sé que pasó una situación, que no se cumplió un requisito o algún accidente ambiental, tengo que tomar acciones de inmediato, ¿sí? Rápidamente, acciones de control, rápidas. Y luego que yo ya haya podido controlar la no conformidad o el evento, la situación que pase, tengo que hacerle frente al impacto que se haya generado. ¿Sí? Las consecuencias que trae esa situación también las tengo que asumir como organización. Eso es lo primero, que le llamamos reaccionar ante la no conformidad. Lo segundo, evaluar la necesidad de las acciones para eliminar las causas de la no conformidad con el fin de que no vuelvan a ocurrir en ese mismo lugar ni ocurran en otra parte. Entonces, aquí te piden evalúa, ¿sí? Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas que han provocado la no conformidad. ¿Cómo evaluamos? Primero, reviso la no conformidad. Segundo, determino las causas de la no conformidad. Y tercero, determino si existen no conformidades similares o potenciales que puedan ocurrir. Entonces aquí hablamos de la investigación de la no conformidad, sobre todo porque aquí nos vamos a centrar en identificar cuáles son las causas que han provocado esa no conformidad o esa situación. ¿Sí? ¿Qué más? Tercero, en relación a lo que nos dice, em, implementar cualquier acción necesaria. ¿Sí? Si ya yo evalué cuáles son las causas que han generado esa no conformidad o ese accidente o esa situación ambiental que haya ocurrido, tengo que implementar acciones necesarias para yo corregir esa no conformidad. A esas acciones se le llaman acciones correctivas. ¿Sí? Aquí ya te habla de esas acciones específicamente. ¿Sí? Tengo que establecer cuáles son las acciones correctivas que voy a generar. Cuarto, revisar la eficacia de la acción correctiva tomada. Que a veces esta acción correctiva es, como les expliqué en calidad, es capacitaciones. No es siempre, no es suficiente o no es correcto siempre decir solamente la capacitación va a evitar que suceda otra vez la no conformidad. Por eso es que aquí te dice, evalúa si es eficaz o no esa acción que has tomado. Si no es eficaz, tienes que tomar una acción que realmente sea al nivel de la no conformidad generada. ¿Sí? Y ahí te dice, pues, si fuera necesario, el último de este punto, hacer cambios al sistema de gestión ambiental.
O sea, si yo ya evalué, determiné mi causa, propuse mis acciones, evalué mis acciones y resulta que encuentro que dentro de mi sistema de gestión hay algo que he planificado incorrectamente, entonces tengo que hacer algún cambio. O quizás después de hacer todos estos puntos, me di cuenta que la tecnología que yo implementé ha sido la culpable de la no conformidad o la acción o la situación de emergencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer cambios, quitar esa nueva tecnología o modificarla. Y eso depende, ¿no?, de la situación específica. Y para terminar con este punto, las acciones correctivas deben ser apropiadas a la importancia de los efectos de las no conformidades encontradas, incluidos los impactos. Y esto es lo que les decía con calidad. Las acciones correctivas deben ser apropiadas al impacto que se ha generado. No siempre es correcto capacitaciones. Hay otras acciones correctivas que podemos implementar. No solamente capacitar es lo único, ¿sí? Porque aquí, como bien claro te dice, deben ser apropiadas a los efectos. Un derrame de petróleo, una acción correctiva no solamente va a ser la capacitación. La capacitación va a ser todo lo que me va a solucionar que otra vez no se suscite un derrame de petróleo. No, porque de repente es un problema dentro de la misma tubería o dentro del proceso. Entonces yo tengo que fijarme qué pasa ahí para poder corregirlo, ¿ok? Y para terminar, nos dice, la organización debe conservar información documentada de todo lo antes mencionado, desde la naturaleza de la no conformidad, de las acciones que se han tomado y los resultados de las acciones tomadas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo cumplimos con ese requisito? Bueno, ya lo hemos mencionado, ¿no? Tenemos que eh, tenemos que reaccionar ante la no conformidad, tenemos que investigar por qué sucedió, tomar acciones y evaluar esas acciones. Entonces, como me piden información documentada, yo puedo generar un procedimiento, como también lo sugerí en calidad, o algún formato o matriz que me ayude a poder identificar todos esos puntos que me ha dicho la norma. Si yo considero realizar un formato, pues por ejemplo, ese formato puede tener situación, causa, consecuencia, corrección, acción correctiva, responsable y fecha, y seguimiento y cierre. ¿Sí? En algunos otros casos no quieren trabajar con documentos así de sencillos, sino quieren un documento mucho más, de un nivel mucho más alto que el formato, y entonces trabajan con los procedimientos, que es lo que usualmente se utiliza, ¿no? Procedimientos, y cada procedimiento, dependiendo del proceso que se mencione, va a tener su respectivo checklist o formato o registro, ¿no?, que en este caso sería una solicitud de acción correctiva. Y en esta solicitud es donde se describe la causa, se ve la corrección propuesta, se ve la acción correctiva y más abajo tendríamos la evaluación de la acción correctiva. Y así cumplimos el requisito 10.2. Entonces, como ven, la norma de medio ambiente es muy parecida a calidad en varios puntos, y eso es lo que hace mucho más sencilla la integración, y tiene algunos puntos que son distintos, ¿no?, como el tema del 8.2 que no existe en calidad. Espero que hayan podido entender a grandes rasgos de lo que se trata la norma, y bueno, aquí terminamos con esta ISO 14001. Gracias. Muchas gracias, ingeniera Isis, por la clase brindada el día de hoy. Chicos, ¿tendrán alguna consulta, alguna duda para que puedan realizarle la pregunta a la ingeniera antes de que pase a retirarse, por favor? Bueno, en vista de que no hay ninguna, José, hay una pregunta de José que lo ha realizado antes. A ver,
Mm, Ya, ya, sí. Realizó una pregunta, creo, de los BPM, por lo que veo en el chat. ¿Sí? sí. ¿Correcto? Ujú. Ya. En el caso de los BPM, son controles que se dan, como bien lo dice él, para temas de calidad. Pero dentro de los BPM sí se menciona algunas consideraciones que tienen que ver con la parte ambiental. Ahora, para calidad te funciona, o sea, cumple. Si hablamos de calidad y dentro de tus controles de calidad tú has decidido implementar estos BPMs, cumple. Calidad cumple. Pero si tú quieres trabajar solamente en ISO 14001, ya ahí no cumple, porque estos BPMs tocan algunos puntos de medio ambiente, pero están pensados en calidad. Hay algunos puntos ambientales que sí afectan a la calidad del producto, como lo que le llamamos nosotros contaminación cruzada, ¿sí? Que de repente los cambios climáticos, los desastres naturales, sí afectan al sistema de gestión de calidad y por eso es que se trabajan de esa manera. O algunos insumos, algunos reactivos o productos para la limpieza sí afectan a la calidad, pero eso es desde el punto de vista de calidad. En medio ambiente no podemos utilizar los BPMs. Eso es para calidad. Por más que se toquen algunos puntos medioambientales ahí, no, no se considera para medio ambiente. En medio ambiente se tendrían que trabajar otros controles, ¿sí? Otros controles que solamente sean para condiciones ambientales, no de calidad. ¿Sí? No sé si por ahí respondí la pregunta del joven. No, ¿es conveniente evaluarlos con los mismos checklists? No, tendrías que implementar otros checklists distintos para medio ambiente. Ahora, si tú me hablas de una integración de calidad y medio ambiente, o sea, los dos sistemas los vas a implementar o están implementados en tu organización, ahí sí podrías considerar estos checklists como uno solo, ¿sí? Porque trabajamos ambos sistemas en uno y los dos se están implementando, los dos se nutren del otro. Ahí sí, pero si estás trabajando medio ambiente solo, por un lado, nada más en tu organización, no, esos checklists no funcionan aquí. Gracias, ingeniera. Bueno, en vista de que no hay más consultas, vamos a dar por finalizado la clase del día de hoy. Nos vamos a encontrar el jueves 13 a la misma hora, que es a las 7:30. Antes de culminar, por favor, quisiera que cada uno de ustedes encendiera la cámara para poder tomar la respectiva foto como evidencia, por favor. Gracias, Miguel. Gracias, Ledy, Daniel, Vilma, Caroline, José Jesús. Gracias, Daniel, Leoncio, Rudy, Esther Díaz. Gracias, chicos. Que tengan. Hola, Karen. Gracias. Ya, chicos, que tengan una bonita noche. Eso es todo conmigo. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.